Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al episodio número 2 de la tercera temporada de Cine a Tres Actos. Ya lo sabe, este espacio dedicado a lo mejor del séptimo arte, noticias, reseñas, críticas, recomendaciones, análisis, de todo un poco sobre este apasionante mundo del cine. Quien les habla es Freddy Montes y por supuesto que no me encuentro solo, me encuentro con dos grandes talentos, no emergentes porque ya tienen sus años haciendo esto, pero dos grandes talentos consolidados de la crítica cinematográfica. Y hoy, en este espacio, en esta introducción, nos dedicaremos únicamente a hablar de cine, prohibido hablar de deportes, prohibido hablar de otras materias. Será un espacio dedicado exclusivamente para el cine, como debe de ser, señoras y señores. Y comienzo, por supuesto, presentando a mi queridísima Alejandra Vega. ¿Cómo estás, mi querida Ale? Bien, muchas gracias. ¿Sabes también de qué hay que hablar? Creo que podremos darle un espacio extra a un tema y es cuáles son tus características como persona que integra México para ser provinciano, por ejemplo. Eso me parece que es relevante porque sobre todo se te cuestionó a ti tu área metropolitana y creo que es momento de defenderte. Entonces por ahí también podría ser un tema B. ¿Qué te parece? Yo creo, mira, es muy sencillo y me gusta que lo abordemos porque a veces a la gente se le olvida. Si estás a más de 2 horas sin tráfico, del centro de la Ciudad de México, eres provinciano. Así de fácil, así de sencillo. No hay más. Todos son provincianos y está bien, no tiene nada de malo. Solo a los No, nadie dice provincianos que les fuera malo, molesta ¿eh? eso. Eso sí. No pasa nada, Ajá, es 100%. una denominación completamente oficial, legal, y aprovechando el tema, saludamos a nuestro provinciano favorito, nuestro querido Osvaldo Escalante. ¿Cómo estás, querido Osvaldo? Yo excelente, semifinalísticas semanas para todos ustedes que nos escuchan, ¿De badminton o de qué? los que evidentemente estamos en la siguiente fase de este torneo mexicano que tanto queremos y apreciamos porque nos regala juegazos. Y del otro tema, porque yo no soy como ustedes, ¿eh? Si el Guadalajara hubiera perdido y el América hubiera avanzado, no, hombre, ahí anduvieran friegue y friegue y friegue. Yo no, yo los quiero, yo la verdad los quiero mucho. Mi señora madre, a quien quiero con todo mi corazón, también le va a la América. Entonces los acompaño un poquito ahí en el dolor a los tres. Y como mi madre tengo ese dolor tan cercano, pues también se me hace un poquito grosero echarles tanta carrilla a ustedes. Pero, pues bueno, ahí vamos a echar a los chemos también, a echar una construcción este próximo miércoles y este próximo sábado. Y sobre el otro tema, pues yo estoy a como hora 40 de la Ciudad de México en avión, no sé si eso cuente. Yo las veces que he ido me hago menos de 2 horas, ¿eh? Así que se podría decir que mi bello Sinaloa es una gran metrópoli también, así como la de Coppola, a la altura, más o menos. Sí, incluso con tu payasada, desde que tomas el avión hasta que te bajas y agarras un taxi al centro, no haces 2 horas. Así entonces no se comprueba mi teoría, pero creo que sí es justo y lo tocas bien, porque nosotros no nos escondemos, es justo que hablemos un poco de fútbol, porque sí, señores y señores, como bien saben, Alejandra Vega y un servidor somos personas de bien, personas inteligentes, es decir, somos americanistas, y sí, estamos, pues, no sé si sufriendo esa la palabra, pero estamos algo decepcionados por la Oh, si están eliminación de nuestro equipo. orgullosos, están, alentando, tan a tope ustedes como si hubieran avanzado. No, Felicitaciones. o sea, tengo que decir que es una vergüenza perder con un equipo que lleva 15 años sin ser campeón, que es una vergüenza en general avanzar como octavo general. O sea, hay muchas cosas que están mal, no ganamos nada este semestre, claro que está mal. Sin embargo, sí hay que decirlo, que hay formas para, o sea, no justifica, pero hay formas para quedar eliminado y hace que se sienta un poquito menos mal. Si el partido Ah, sí, hubiera estoy de terminado al acuerdo, estoy de minuto acuerdo. 25, o sea, yo de verdad estaba emputadísimo al minuto 25.
pero las cosas se fueron dando de una manera que el América demostró pues, cierto carácter, lo que no le dio No, su calidad, ¿no? la verdad, yo pienso igual, o sea, yo es puro mame la chingada, pero muchas veces me ha tocado más de las que quisiera haber estado incluso eliminado también de la misma manera. Se siente feo porque obviamente tú quieres que tu equipo pase siempre y más siendo de los equipos grandes históricamente, pero se siente diferente también. Sientes no un alivio, no un consuelo, ni mucho menos, pero bueno, es por ejemplo el semestre pasado que quedamos eliminados de la misma manera contra Cruz Azul en cuartos de final, con un penal fallado de último minuto en la misma portería, de hecho, del Chicharito y de Henry Martín, y terminaba y decías tú, La híjole, más chiquita de esa portería. estamos eliminados, pero se ve que va un buen trayecto hacia adelante. No sé si sea el caso con el América, ¿eh? O sea, el América sí va un poco de bajada. Para mí fue más una reacción de la camiseta y del sudor, más que, digamos, un buen fútbol, que creo que el América no lo ha ido presentando desde hace un par de torneos, pero pues bueno, el sabor es diferente, evidentemente. Habrá que ver si el próximo semestre continúa Jardine, si continúan algunos jugadores, si los refuerzan, si él trae buenos jugadores, no se va por su país y trae a dos que tres brasileños que nomás no dan el ancho, pero bueno, habrá que ver, mi querido Freddy. Sí, mi querida Ale, no sé sí, el tema de la camiseta, de esta fuerza que tiene el América, de esta mística natural, pero sí tengo que decir, y a veces eso nos hace enojarnos más, que para mí fue mejor en los dos partidos. No sé tú qué opines. Y con todas sus carencias y con Totalmente. todos sus problemas futbolísticos, fue mejor en 120 minutos. Totalmente, no, y ya fuera de cotorreo, ya sé que va a ser, ay, pues sí, ¿qué van a decir ustedes que le van a la América? Pero si vas a perder, que sea perdiendo. Sí, también nos ha tocado, y no me vas a dejar mentir, ver al América irse jugando feo o Sí, teniendo claro. errores así garrafales, que tú dices, no hay por dónde, y nada más fuiste a hacer el oso y pues ni pedo. Pero cuando pasa esto, que ves un 3-0 y dices, ¿qué está pasando? Y de pronto se levantan así, eso es lo que quieres. O sea, cuando yo no puedo ni hablaría por nadie que le vaya a otro equipo, pero yo sí espero que el mío sea siempre ese. O sea, si yo nunca lo doy por muerto. Cuando me decían, bueno, pero es que son los octavos de la tabla. Bueno, pero es que, pues, ¿cómo crees que vas a apostar o algo así? Si ve cómo están, si ve cómo les fue con Pumas, si ve cómo, etcétera, ¿no? Pero yo no lo doy por muerto. O sea, en mi equipo no, yo no le voy a un equipo al que se le dé por muerto. Entonces, sencillamente es eso. Y creo que demostraron por qué los que los queremos, creemos en ellos hasta el último momento. Y me parece muy decente. Todavía estoy enojada con Henry Martin, pero pues, espero se me pase pronto. Fuera de eso, Ya dieron lo se que lo va a tenían que llevar el dar, Atlante. ya con No te eso. preocupes, Sí, ya estoy era lo que gestionando y ya se estaba lo va a llevar el leyendo. Atlante. Decían Sí. que ya se va muy bien, ver muy bien con esa playera. Mira, es todo lo que yo pido, que ya no enojarnos con eso y a lo que sigue. Y bien dijo Sí, Osvaldo, de preferencia que rearmen al equipo de una mejor manera. cuando el Atlante estaba en primera división se encargaron de mandarnos a su cascajo y seguimos sufriendo con Santiago Baños, por ejemplo, pero ahora va la Por nuestra. ejemplo, Ahora va la nuestra. ojalá, Ahí les va toda nuestra ojalá. porquería. Porque Néstor Araujo parece que también. Pero bueno, Ay, entremos ya, en por Dios, materia. Sí, ¿de quién es ya hijo? estamos. Siento que es un hijo no reconocido de Azcárraga, ese güey, por Dios. Y Todavía están feos ayer los la dos. actuación que se aventó, ni para actuar es bueno. Hazme el favor, te llega en el pecho solo en el ar y prefieres tirarte, pero bueno, Ajá, ya, qué ya. horror, qué horror. Pero bueno, entremos en materia porque tenemos muchas noticias del mundo del cine. Una demanda en contra de James Cameron y Disney, les vamos a platicar por qué. La intervención de un organismo internacional en Hollywood y en la industria cinematográfica, de qué se trata, y las declaraciones de una actriz que había estado pues desaparecida durante algunos años y en esta entrevista explica un poco el por qué y qué viene para ella en su carrera. Nuestro tema de la semana, el ciclo de trilogías, continuamos con un clásico de Hollywood y ya lo sabe, nuestras recomendaciones semanales en el tercer acto. No nos entretengamos más y vamos al primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Primer acto, las noticias de la semana. Mi queridísimo Osvaldo Escalante, empiezo contigo. ¿Qué nos vas a platicar en este episodio?
Gracias, Freddy. Pues mira, sigue el tema de la inteligencia artificial, de los derechos de autor y todo eso. Y ahorita, sin ser tanto a lo mejor inteligencia artificial, sin lugar a dudas, es algo que podría tener muchísima repercusión en el presente y evidentemente en el futuro. Nos tenemos que remontar a prácticamente el año 2009, obviamente un poco antes, cuando la saga y la primera película de Avatar dirigida por James Cameron pues estaba en preproducción y posteriormente pues en producción. ¿Qué pasó en aquellos años que hasta ahorita acaba de surgir? Pues bueno, la actriz, espero estar pronunciando bien su nombre, Qorianka Kilcher, esta actriz que protagonizó, de hecho, pues una película del año, si no me equivoco, era del 2005, la de Un Nuevo Mundo, en la que interpretaba a Pocahontas, esa película en la que tenía apenas, si no me equivoco, 14 años y que en esa película saltó a la fama, un poquito para que usted lo ubique si no lo hacía de nombre. Está demandando en estos momentos a James Cameron. Está demandando a James Cameron y a Disney. ¿Por qué? Se estará preguntando usted y qué relación tiene con Avatar. Además de que la historia de Avatar siempre se le ha criticado porque podría ser nada más Pocahontas en temas espaciales y multiplanetarios y todo eso. Pues bueno, ella, y no solamente ella digamos, lo intuía, sino que ya en propias entrevistas, James Cameron ha dicho que tomó los rasgos físicos de esta actriz coreana Kilcher pues para hacer digamos, el personaje ¿cómo se llama? Ayúdenme, el personaje de Neytiri, ¿no? Sería el nombre del personaje, espero estarlo pronunciando bien también, de Avatar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que evidentemente ni James Cameron ni Disney ni pidieron permiso, ni pidieron autorización, ni tampoco ya habiendo hecho todo eso, tampoco le pagó ningún tipo de compensación económica, digamos, a la actriz. En un principio todos decían, no, pues fue simplemente una inspiración y hasta la propia actriz se sentía hasta halagada, ¿no? Y digamos, ella decía, no, pues fue una inspiración, me siento honrada de que un director y de que una saga como Avatar hayan tomado cierta inspiración de cómo me veo para humanizar a este personaje de la saga de Avatar y tal. Pero una vez que James Cameron sale y en una entrevista dice que sí, que se realizó un mapeo biométrico de los rasgos de la actriz, especialmente de su nariz, de los labios, de su estructura ósea, para anclar al personaje de Avatar a una belleza real y terrenal, digámoslo de esa manera. Pues bueno, es cuando evidentemente la actriz dice, óyeme, ahí sí estás pues haciendo algo que no se debe, ¿no? Está exigiendo evidentemente una compensación millonaria, pero millonaria completamente, y al mismo tiempo sentar un precedente para lo que podría ser en un futuro todo este tipo de demandas y todo este tipo de cosas medio ambiguas en donde no estás poniendo la cara de una actriz en tu película sin su consentimiento, pero sí estás agarrando ciertos rasgos que evidentemente lo hiciste con una intención específica, que es que se parezca a esa actriz. ¿Y cómo tiene esto peso en la actualidad o en un futuro, a pesar de que fue en el 2009? Pues bueno, porque evidentemente estamos viviendo en una era digital de la inteligencia artificial donde cada vez es más plausible y donde cada vez es más fácil y accesible hacer este tipo de faramayas, digámoslo de esa manera. Ojalá termine fallando a su favor el tribunal, porque la verdad me parece algo muy complicado, algo muy complejo de poder juzgar y de poder sentar un precedente, pero yo sí pienso que está mal, que hagan ese tipo de cosas, sobre todo también si estás haciendo un mapeo biométrico, o sea, literalmente le podrías estar agarrando los rasgos biométricos, así como la curva, así como la nueva línea telefónica que quieren hacernos registrar. Haz de cuenta, y están agarrando los rasgos biométricos. No falta para que te registre James Cameron en un partido político o te saque tu dinero de la cuenta de banco. Entonces es algo complicado. O sea, ahorita está en simplemente, es una referencia en una película, pero evidentemente es algo que puede escalar a muchas peores cosas. Esa es un poquito de la noticia, Freddy. Evidentemente hay muchísimo más que desglosar, pero a grandes rasgos, pues es de lo que se trata esta demanda. Gracias, mi queridísimo Osvaldo. Y sí, yo quiero saber en qué va a acabar esto desde el punto de vista legal, porque tiene y da para mucho. Mi queridísima Alejandra Vega, también tenemos otro tema delicado en la noticia que nos traes el día de hoy, porque hay una intervención, al parecer, en el
en el aparato fílmico internacional. A ver, platícanos un poquito. Pues voy a tratar de sintetizar algo que está muy denso. Entonces, agárrense conmigo, escúchenme bien. Resulta que se está gestando una colaboración que sí parece sacada específicamente de un espionaje de la Guerra Fría. La OTAN ha decidido cambiar los cuarteles por sets de rodaje. Permítanme les explico a qué nos estamos refiriendo. Creo que primero que nada habría que mirar hacia Bruselas. Si usted no tiene como tan claro qué es OTAN, es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Es la alianza militar intergubernamental más poderosa del mundo, que fue creada en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial bajo un principio de defensa colectiva. Un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos, básicamente. Ahorita está conformada por 32 países de Europa y Norteamérica, incluyendo potencias, obviamente, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y recientemente se le unieron Suecia y Finlandia, y su labor esencial es garantizar la libertad y seguridad de sus miembros por medios políticos y militares. Pero resulta que en este año parecen haber encontrado un nuevo frente de batalla que es nada más y nada menos que el cine, mi queridísimo público. Según reportes, la OTAN ha estado manteniendo lo que denominan conversaciones íntimas con la élite creativa del cine. No es nada más ahí como cuestiones de vamos a platicar acerca de técnicas y colaboraciones. Son sesiones estratégicas con guionistas, con directores y productores de alto nivel para modelar la narrativa global. La noticia, confirmada por investigaciones de The Guardian, revelan un plan orquestado para que el cine y la televisión se conviertan en el vehículo principal para un mensaje bastante específico: la necesidad de aceptar un aumento masivo en gasto de defensa y la normalización del rearme en Occidente. Entonces, pues así como a grandes rasgos, lo que quiere la OTAN es educar, si le podemos llamar así, a los escritores sobre los desafíos de seguridad. Pero los correos internos filtrados sugieren una intención más profunda, o sea, persuadir a la opinión pública a través del entretenimiento. Más o menos se trata de que si el espectador empatiza con un héroe que necesita un sistema de misiles de última generación para salvar el día, pues la resistencia política va a invertir miles de millones en armamentos en la vida real y pues eso es lo que están más o menos buscando, ¿no? Mientras algunos ven estas reuniones como una oportunidad de obtener realismo y hacer historias fascinantes, otras personas, como el guionista Alan O'Gorman, han denunciado esta práctica como propaganda moderna, por supuesto. Y es que pues es un miedo real. ¿Está el cine perdiendo su capacidad crítica para convertirse en la oficina de relaciones públicas de una maquinaria de guerra? Y pues bueno, se rumora que existen al menos 3 proyectos de alto presupuesto en fase de desarrollo que han sido inspirados directamente por estas conversaciones que le estamos platicando. Y además son proyectos que probablemente veremos en las siempre confiables plataformas de streaming el próximo año. Entonces, pues nada, que nos están dando propaganda con cucharadas en streaming y nos estamos dejando llevar por ese tipo de cosas muy dirigidas por la OTAN, mi querido Freddy. Esa es la noticia que les traigo yo esta semana. Está denso el tema sin duda alguna y vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro con esto. No me sorprende, pero sin duda está denso el asunto. Y para cerrar con este primer acto, yo les voy a platicar sobre una de las actrices, miren, la actriz mexicana, y creo que ya lo había dicho en otro podcast, más importante o más talentosa que está en Hollywood en estos momentos, y me refiero, por supuesto, a Melissa Barrera. Y es que esta semana el mundo del entretenimiento centró su mirada en ella, ya que Melissa dio una entrevista exclusiva para la revista Variety, en donde rompió el silencio después de casi 3 años de haber sido apartada de sí, digamos, de los medios, de las luminarias, cuando estaba un poco en los cuernos de la luna, cuando era muy mencionada, estaba participando en proyectos importantes, se veía una carrera emergente y de repente viene está un poco apartado de la industria. ¿Por qué? Porque como recordarán, ella subió a sus redes una serie de mensajes de apoyo a Palestina y eso provocó, uno, que la sacaran de la producción de la saga de Scream. Recordarán que ella era una de las protagonistas y desde entonces, bueno, vinieron una serie de cosas que terminaron en esto. Ahora ella concede una entrevista y dice precisamente esto y se describe ella como el chivo expiatorio perfecto. Dice que, a su parecer,
ella era una mujer con la fama suficiente para que su despido sirviera como un escarmiento público, pero que no tenía el estatus de intocable, ¿no? Como pudiera ser con otras actrices. Entonces, que fue el punto perfecto para dar un mensaje por parte de los productores de no estén haciendo esto, no se salten las trancas y les puede pasar esto sin que esto afectara o de que la actriz se te pudiera voltear y creara un movimiento en contra del tema de las producciones, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que platicó Melissa Barrera. Aprovechó también para soltarse en contra de la propia saga de Scream. Primero, dijo que la última entrega de esta película, de esta saga, Scream 7, era una película que apestaba, que sí es cierto, y además acusó a los productores de haber mentido deliberadamente sobre las cifras de taquilla. Barrera dice que los productores inflaron los números para ocultar que el público castigó la ausencia de las protagonistas originales. Recordará usted que no solo Melissa Barrera terminó quedando fuera, sino que en solidaridad su compañera Jenna Ortega también renunció a esta franquicia. E incluso, aprovechando este tema, pues ya terminó de soltar con todo y dijo que sus ex compañeros que decidieron regresar a la cinta habían cruzado una línea y tendrían que vivir con eso toda la vida, ¿no? Dejando claro que ella esperaba un tema de solidaridad profesional que no hubo y que para ella eso no es un tema negociable. Entonces sí, se soltó y bien lo calificaron los medios especializados como una entrevista incendiaria, pero pues tiene toda la razón y toda la justificación porque un mensaje de apoyo a lo que quieras, estemos de acuerdo o no, pues no tendría por qué ser motivo para que te quedaras sin trabajo, ¿no? Ni de un lado, de las derechas, de las izquierdas, de Palestina, de Israel, de lo que sea, no tendría que ser motivo para que te quedes sin trabajo, como le pasó a Melissa Barrera. Actualmente, y obviamente aprovecho para comentarlo, está triunfando en Hollywood como protagonista de un musical, Titanic, que es una parodia de la conocida película Titanic. Confirma también que protagonizará un thriller psicológico de horror, donde interpretará a una madre que enfrenta fuerzas sobrenaturales. Entonces ya vemos una recuperación de su carrera. Y lo más importante quizá de todo esto en cuanto al futuro de la actriz mexicana es que ha dado un paso importante en su carrera al fundar su propia casa productora. Obviamente, con todo este cansancio de ser una empleada a merced de los caprichos de los estudios, pues ahora Melissa buscará ser su propia jefa y crear una red de creativos que compartan sus valores y protejan la libertad de expresión. Me quitaron todo y me di cuenta de que sigo siendo yo misma. No pueden quitarme eso, fue una de las frases que dijo la actriz mexicana en esta entrevista para Variety. Entonces, pues ahí está, ya platicamos un poco de las noticias más importantes que se desarrollaron en el mundo del cine durante los últimos días. Y con esto cerramos nuestro primer acto y es momento de ir al tema de la semana en nuestro segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Segundo acto de este episodio de Cine a Tres Actos y llegó el momento de hablar del tema de la semana. Como bien lo saben, si es que escucharon nuestro episodio anterior, estamos arrancando esta temporada número 3 con un ciclo dedicado a trilogías importantes dentro del mundo del cine. Ya la semana pasada hablamos de la conocida trilogía del dólar de Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood, estos spaghetti westerns que fueron tan importantes para el mundo del cine. Y en esta ocasión toca el turno de una trilogía elegida por un servidor, que es nada más y nada menos que la trilogía de Back to the Future o Volver al Futuro. ¿Por qué elegí esta trilogía? Sobre todo cuando venimos de un tema, pues, de una serie de películas de tanto análisis que fueron tan importantes para la industria del cine, que prácticamente sentaron las bases de un género propio, dirigidas por un maestro, protagonizadas por un maestro, que se siguen repitiendo, y la próxima semana no adelantaremos qué trilogía es, pero también un tema muy de análisis cinematográfico, etcétera, etcétera. Porque decidí que en esta mitad de este ciclo de trilogías habláramos de algo pues tan de la cultura popular
con mucho menos temas profundos, al menos en una primera lectura. Algo tan de la gente, insisto, tan de la cultura popular. Bueno, pues porque me parece que Back to the Future, además de ser una película conocida por todos y que da para platicar y para que ustedes, nuestros espectadores, se sientan en línea con lo que estamos platicando, pues también creo que merece un análisis un poco más profundo desde el punto de vista de que es un guión como trilogía, por eso la traje en este especial, que se construye de tal manera que nos permite entender muy bien lo que, lo que es la construcción de un guión cinematográfico y también esos lugares quizá comunes, pero esos lugares que permiten que un guión pueda conectar con la gente y pueda funcionar bien o mal, pero al menos funcionar. Ya platicaremos de eso en unos minutos. Primero, vamos a entender, por si alguien no lo conoce, por si alguien no la recuerda o porque es simplemente necesario para el contexto, ¿qué es Back to the Future? Bueno, es una trilogía dirigida por Robert Zemeckis, que entre otras películas tiene Forrest Gump, cuando se puso, entre comillas, un poquito más serio, pero por ahí también tiene Náufrago, etcétera, etcétera. Escrita por Bob Gale y el mismo Robert Zemeckis, producida por el gran Steven Spielberg, producida por él, es decir, él le metió dinero con contactos, etcétera, etcétera, pero no participa de la dirección, y protagonizada, entre otros, por Michael J. Fox como Marty McFly y Christopher Lloyd como el Doc o Emmett Doc Brown. Es una película que es una combinación de géneros y ahorita vamos a platicar por qué. A ver, rapidísimo, ¿de qué trata la primera Back to the Future, película de 1985? Es la historia de un adolescente, Marty McFly, que accidentalmente entre comillas, viaja a 1955 en un carro de DeLorean que convirtió en una máquina del tiempo el propio Dr. Brown. ¿Por qué lo hace? Porque tiene que impedir un error o que por error, más bien impedir que sus padres no se conozcan o no terminen juntos, o que es lo mismo, hacer que sus padres terminen juntos y eventualmente lo puedan tener a él y no generen una paradoja del tiempo que haga que ni él exista, entonces no puedan haber los viajes en el tiempo, entonces se genere un problema mayúsculo en el universo. Después, 4 años después, en 1989, tuvimos Back to the Future parte 2, en el que Doc y Marty McFly viajan al futuro, a 2015. ¿Para qué? Para salvar a los hijos del propio Marty McFly. Sin embargo, ahí se encuentran con algunos predicamentos y con que uno de los villanos roba algo de ese futuro y viaja al pasado para poder cambiar el futuro completo de los personajes y al menos de este lugar en el que se desarrolla la historia. Y finalmente, Back to the Future parte 3, en el que Marty viaja nada más y nada menos que a 1885 al viejo oeste para rescatar al Dr. Brown, que ha quedado atrapado en el viejo oeste. Entonces, bueno, ahí está, es una historia de viajes en el tiempo, van al futuro, van al pasado y luego más al pasado. Ahí es donde entra el tema y por qué la quise traer aquí a la conversación. Y es que resulta que Back to the Future sí, en una primera lectura, pues es una película dominguera, es una película para ver en Canal 5, es un clásico de la televisión abierta mexicana. Es una película quizá para no prestarle mucha atención, que es fácil de entender, pero es desde ahí donde empieza lo que a mí me llama la atención y esta construcción tan interesante del guión, a pesar de ser una película, insisto, hecha quizá para ganar dinero para las masas, para adentrarse en la cultura popular sin mayores pretensiones. La maravilla es que está bien construida desde el inicio porque en el principio, en los primeros 10 minutos, la película nos da toda la información que vamos a necesitar prácticamente para la trilogía entera. Es decir, hay una apertura narrativa donde tenemos todos los elementos que necesitamos y lo demás es la construcción que se va haciendo poco a poco sobre las particularidades, pero no sobre lo esencial, sobre la tesis. Dos, consigue, muy, muy a propósito, que las tres películas o las tres etapas, la del 1955, 2015 y 1885, sean similares entre ellas, que estén cargadas de similitudes y así
el guión, los guionistas, el director, permite crear una sensación de satisfacción en el espectador. Es decir, se lo muestra a la audiencia y la propia audiencia dice, soy inteligente porque estoy entendiendo perfectamente esto, porque estoy reconociendo todos los patrones, porque veo que es la misma entrada del pueblo, que es la misma entrada del bar, que las persecuciones son iguales, que el villano es el mismo. Entonces, todo eso permite una familiaridad perfecta con la historia que se está contando, no dejando de lado que es una historia sobre viajes en el tiempo, donde sí, de forma muy barata quizá, pero está señalando conceptos científicos y se sienten muy ligeros y completamente entendibles incluso para el público infantil, gracias a todas estas cosas eh, que se están haciendo. Dos, es una película que logra llevar un ritmo bastante frenético y que funciona también a manera de este reloj biológico, de este tiempo con el que se está jugando, donde el tiempo te está ganando y el guión te lo hace saber constantemente. No tiene que ser realmente frenético en sus tomas, en su dirección, sino en su narrativa. Y eso obviamente va de la mano con la tesis principal de los tiempos y de los viajes en el tiempo. Otra cosa que todo el mundo se habrá dado cuenta, por supuesto, es que todo esto está desarrollado en una misma locación, en un pueblo, y este lo va transformando con el tiempo. Lo vemos en el que en ese entonces, en los 80 era el presente, lo vemos cuando lo están prácticamente construyendo, lo vemos más adelante en este 2015 que se convirtió, recordará quien lo vivió en 2015, en una serie de cosas que constantemente en redes estaban comparando qué se había pasado, qué no había pasado en esta imaginativa de cómo sería el futuro en esos tiempos, y ya yéndonos a los extremos, en este viaje prácticamente 100 años antes al viejo oeste, pero en un mismo escenario, en un mismo pueblo que obviamente con los elementos técnicos, con el tema de la iluminación, de los juegos de cámara, pues se va sintiendo diferente, pero familiar porque todo se está desarrollando en un mismo lugar. Entonces, hacer que una película hecha para las masas, hecha para el entretenimiento, para hacer palomera, para ver en casa, funcione y funcione tan bien con tres películas que nos están contando lo mismo y lo está haciendo a propósito y busca que el espectador se dé cuenta de que es lo mismo, logra hacerlas funcionar gracias a todos estos pequeños tópicos. Obviamente hay mucho más, pero nos podríamos llevar horas, pero a todos estos pequeños tópicos que permiten este gusto, esta coincidencia con el público, no dejando de lado que cada una tiene su estructura propia. A pesar de seguir una misma línea de guión o de historia, cada una tiene su historia propia. La primera es una fantasía o una comedia de o un tema de comedia, quizá por todos estos elementos que hay. La segunda busca hacer ya algo más sobre la ciencia ficción, sobre qué hay en el futuro, sobre qué pasa. Ahora sí vemos qué pasa si hay un cambio en el tiempo y todas estas líneas temporales que se pueden modificar. Entonces juega un poco más en ese terreno. Y la tercera es como bajarle un poquito los decibeles al tema científico que ha quedado perfectamente estipulado en las primeras dos películas para buscar un tema de un western romántico, darle otros tópicos que quizá no habíamos visto en la primera y segunda película. Hay mucho más que platicar, hay temas de curiosidades, de elementos que llaman bastante la atención en esta trilogía, pero quisiera empezar a conocer qué opinan mis compañeros sobre esta trilogía de Back to the Future y por supuesto saber cuál es su película favorita de estas tres. Quizá coincidimos, quizá no. ¿Y cuál es la que menos les gusta de esta saga de películas? Y voy a empezar contigo, mi queridísima Alejandra Vega. ¿Qué te parece esta trilogía de Robert Zemeckis y cuál te gusta más? Pues mira, primero que nada aquí vengo a confesarles algo que me parece bastante relevante porque es una experiencia que creo que va a ser distinta a la de ustedes. Yo no había visto nunca ni la 2 ni la 3 de Back to the Future, que es una de las cosas que me gusta mucho de este podcast. Sí. Siempre había sido para mí, o sea, la vi en su momento hace un mundo de años. Vi la primera, ni fue ni fan, no me causó ni felicidad, ni tristeza, ni nada, y decidí pues ya no ver las otras nunca.
Entonces, este bonito podcast que me llevó a revisitar la primera para poder hablar de todo esto, pues me llevó también a las otras dos. Y efectivamente, lo que acabas de decir, sí es cierto. La cosa es que es una película sumamente palomera. Ese es de pronto, tiene el tema científico es muy complejo, sí, pero toda su narrativa es bastante sencilla y es un tema de dos amigos que por un error, básicamente, o por sin darse cuenta, sin quererlo, pues, se trasladan en el tiempo. Y eso está lleno de muchísima comedia, de mucha aventura y de dos personajes estúpidamente carismáticos. Entonces, eso lo hace todo muy entretenido. Creo que lo que tengo que decir es que me pareció muy entretenido volver a ver la primera, me pareció una película divertida, de pronto sí con esta comedia muy de pastelazo, pero pues no me molesta. Y me descubrí gratamente sorprendida con que sí sentía, o sea, hoy que la veo en retrospectiva, me parece que es una película súper revolucionaria y que además no tiene temor a hacer varias cosas que yo creo que otros estudios, otros directores, otras propuestas hubieran intentado pues disminuir para no hacerla de pronto tan escandalosa. Y digo escandalosa en el mejor de los términos. Entonces, me sorprendí muchísimo. La pasé muy bien con la primera, la pasé muy bien con la segunda, la tercera, bien dijiste, me parece que ya es un poco menos ruidosa, menos exagerada, pero también está bastante bien. Entonces, pues, en general me parece que, sobre todo para si alguien está en mi situación y la vio hace 20,000 años y no se acuerda de cosas o no llegó a ver las tres o lo que sea, de verdad va a descubrir algo que funciona de muchísimas formas porque es valiente, es una trilogía muy valiente, muy bien conectada, con protagonistas inmejorables y sobre todo, ¿sabes qué? Me sorprendió muchísimo la música. Mientras escuchaba lo que hace Alan Silvestri, me parece que es como lo que decíamos la semana pasada con Morricone, le da todo el tono que necesitas para vivir la aventura con ellos. Si me explico, te hace como muy partícipe ese tipo de música y te emociona y me emociona. Entonces, le digo, no me quiero extender mucho, pero a grandes rasgos, sí fue de verdad una grata sorpresa descubrir las otras dos, volver a ver la primera y darme cuenta de que sigue siendo tan entretenida y tan divertida como creo que le pasó a toda una generación que la apreció en su momento. La verdad es que la pasé muy bien y qué grata sorpresa. Sí, la realidad es esa. Uno pensaría, porque estamos muy acostumbrados a, es que la vi de chiquitos, que la vi con mis papás, que la pasaban en el 5 ahí de fondo, a decir, bueno, es una Ajá, película sí, ahí justo. palomerona. No, sí tiene mucho más de fondo y me llama mucho la atención eso, que un tema tan complejo que sí no está cargada de esta explicación científica todo el tiempo, pero un tema tan complejo y estas líneas temporales, etcétera, etcétera, pues están muy bien cuidadas y muy bien llevadas para hacerlas completamente digeribles al público en general y eso es muy valioso desde el punto de vista de un guión. Mi querido Osvaldo, ¿tú qué opinas de esta trilogía? Y por supuesto también, ¿cuál de las tres te gusta más? ¿Consideras que hay una que queda volando o tal vez solo la primera es la que vale la pena y ya las secuelas ya no? ¿Qué es lo que piensas tú? No, no, para nada. Mira, primero, obviamente fue una sorpresa, pero claro está, nunca es demasiado tarde para ver una trilogía como Volver al Futuro por primera vez, sobre todo porque no sé si a Ale le pasó lo mismo. Digo, Ale ya había visto la primera, entonces ya sabía más o menos cuál era el tono de la película y más o menos cuál era el tipo de los efectos especiales que se solían utilizar en aquellos años, pero yo siempre lo he dicho, para mí no hay trilogía más ochentera o no hay película más ochentera que la trilogía de Volver al Futuro. O sea, desde Sí, sí. la manera de los colores, desde las actuaciones mismas, desde los diálogos también eran muy ochenteros. Y para bien, o sea, para bien lo digo, ¿eh? No me malentiendan de que, es que se quedó rezagada en el tiempo. No, para nada. O sea, es una película que la verdad, tú la puedes ver y la puedes volver a ver y cada vez que la ves, te la pasas muy bien. O sea, es una cinta que yo sí creo que está un poquito más allá de ser simplemente una película o una trilogía palomera, porque como lo dicen ustedes, sí tiene sus hilos conductores bien marcados y al final de cuentas es una película sobre viajes en el tiempo, que evidentemente no será la película de viajes en el tiempo más compleja y la que te haga pensar más y volar más el cerebro y lo que sea, pero sí hay que decir que es la trilogía que
no voy a decir que instauró o que trajo por primera vez esta manera de ver los cambios en el tiempo, pero pues definitivamente sí es la más emblemática en ese sentido. ¿A qué me refiero? Que obviamente hay tres grandes teorías sobre los viajes en el tiempo, y una de ellas es conocida como la de volver al futuro, ¿no? Es decir, lo de los cambios en el tiempo, en el que si tú viajas al pasado, en un hipotético caso, y modificas algo, eso cambia en tu futuro, ¿no? Como lo vemos en esta trilogía, en la que la mamá de Marty McFly en 1955 termina enamorándose de él, y entonces por lo tanto al no tener su matrimonio con su papá o con su esposo original, digámoslo, pues al final termina por no nacer ninguno de los tres hijos de esa familia, ¿no? Entonces no es evidentemente la primera película que lo hace o que trae esa teoría de los viajes en el tiempo, pero sí es la que en el colectivo popular quedó. Hay otras, evidentemente, como la de la serie de Dark o incluso hasta la de Avengers Endgame, que son diferentes, pero que al final de cuentas, la de Volver al Futuro pues, quedó en el colectivo popular. Y yo sí estoy muy, muy de acuerdo en lo que mencionan ustedes, en el sentido de que evidentemente las tres películas tienen su esencia, ¿no? Sobre todo la tercera, evidentemente, porque es la más alejada, tanto en, en el año en el que se desarrolla la película, como en, obviamente, la narrativa y la forma. Es un western, evidentemente. Pero a mí, y respondiendo un poquito a la pregunta de Freddy sobre cuál es mi favorita o cuál es a lo mejor el top en el cual yo las podría ordenar. A mí en lo personal, en cuanto a objetivamente, digámoslo de esa manera, las que considero yo mejor, para mí van en ese orden. Para mí es uno, 2 y 3. Yo sé que la segunda para muchos es la mejor porque evidentemente viajan al futuro y luego viajan un poquito al pasado y está, o sea, ya no solamente son dos líneas temporales como en la primera película, sino que se agrega una tercera línea temporal que es también la del futuro, y evidentemente con eso se juegan muchísimos más conceptos y hay más personajes y hay muchísimo más, y la verdad es que la película no desentona, porque normalmente suele pasar que, caray, pues cuando quieren abarcar mucho aprietan poco, ¿no? Dice el dicho. Pues aquí no, aquí la verdad es que no, o sea, es una gran película en ese sentido porque todos los conceptos que intenta manejar lo hace de muy buena manera. Sin embargo, a mí me gusta más la primera porque al ser más condensada, y eso que dura más la primera, unos cuantos minutitos más, creo que está muchísimo más empaquetada, y al mismo tiempo, por ende, yo creo que la encapsulo más y no sé, me gusta más, y al mismo tiempo, pues es más icónica, ¿no? Pero ya a mí la verdad es que, y yo creo que se podrán haber dado cuenta desde que mi trilogía fue la trilogía del dólar, un western. A mí me gusta mucho la tercera, yo la disfruto mucho, la verdad, creo que es mi favorita. Sé que es la peor de las tres, sé que es la que se sale un poquito del tono, como bien dice Ale, pero yo la disfruto mucho porque, no sé, o sea, es un western al final de cuentas muy ochentero, y no es un western como los westerns a los cuales estamos acostumbrados. O sea, es una parodia con muchas referencias y hasta incluso dándote guiños, ¿no? A la trilogía del dólar incluso, o hasta incluso cómo es que al final terminó naciendo Clint Eastwood, pues porque Marty McFly se puso ese nombre cuando viajó a los 1800, y entonces de ahí salió Clint Eastwood como nombre y también el actor. O sea, como que ese tipo de cositas que le agregan valor al hecho de la teoría de los viajes en el tiempo que utiliza esta trilogía. La verdad es que a mí me gusta mucho la tercera. Reitero, sé que es la peor, pero para mí no hay una mala película dentro de la trilogía del dólar, iba a decir, de Volver al Futuro, y con esto termino, y me gustaría también que me lo confirmen ustedes o me desmientan ustedes, pero para mí es una pregunta que dejo al aire, y mi respuesta sería sí. No sé si absolutamente sea la mejor, pero creo que sí es una de las mejores o más consistentes trilogías del cine. ¿A qué me refiero? A que las tres, la verdad, son muy buenas. O sea, yo sé que, por ejemplo, un ejemplo muy, muy drástico, El Padrino, ¿no? O sea, sí, las tres son buenas, pero sabemos que la tercera queda muy rezagada a comparación de las otras dos, y a lo mejor te puede bajar un poco la experiencia, siendo que es una de las trilogías, pues, más completas, ¿no? Pero aquí no, o sea, para mí aquí las tres son 8 puntos, o sea,
8 puntos y sé que podrían ser más, ¿eh? Pero para mí están en... si para mí una película de 8 puntos es Volver al Futuro. O sea, me parece la película de los 8 puntos. Y para mí las tres son así. Entonces, les regreso la pelotita en si están de acuerdo conmigo en que por lo menos es de las trilogías más consistentes en las que las tres películas están muy buenas entre sí. Sí, de hecho, mira, yo voy a distar un poco contigo sobre la 3. Yo no, o sea, incluso siendo objetivo, yo no creo que sea la peor. A mí la que me parece peor es la 2. Y recuerdo que de cuando era yo un chiquillo, era la que más me gustaba porque es la que tiene más elementos para jugar y pensar cómo era el futuro, etcétera, etcétera. Pero ya ahora en esta visita que le hicimos a la trilogía, para mí es la que sale perdiendo un poquito. Pero sí, me parece que es una trilogía que está en la misma línea. Ninguna es una obra maestra, pero ninguna está mal. O sea, todas están muy, muy por lo mismo. Y parte, creo yo, también de esto que comentábamos, que pues los guiones están trabajados con esa similitud, con esa idea de cómo conectar de la misma línea, la misma historia, simplemente aderezada con otros elementos. Pero incluso hay por ahí como una imagen muy famosa en redes sociales sobre trilogías y su calificación, y ves unas arriba, otras abajo, como bien dice Osvaldo, la del Padrino, la uno y la 2 son perfectas, así de sencillo, y la 3 pues baja bastante, ¿no? Y así otra serie de trilogías, unas más arriba, otras más abajo, y Volver al Futuro está ahí, las tres están como en el mismo tenor, y eso llama bastante la atención. No sé tú, Ale, si estás de acuerdo, si te parece que las tres están igual. Creo que no sé si como tal definiste cuál era tu favorita de las tres. Pues es que mira, aquí va a estar bien padre la discusión porque para mí, a mí la que más me gustó, creo que la que está mejor hecha es la uno, sin duda. Pero a mí la que más me gustó, y precisamente por este elemento de cercanía a nuestros tiempos, o sea, lo que ellos proyectaban en el futuro como el 2015, me divirtió mucho ver todo lo que se proponía como el futuro, ¿no? Entonces, por eso se convirtió en mi favorita la 2 porque me pareció muy divertido esto de vamos a jugar a qué hubiera sido, ¿no? Ya sabemos cómo fue el pasado, es decir, ya había un western que nos indicaba cómo era el western, ya sabíamos pues varias cosas de las otras épocas de 85, obviamente, pero nadie sabía que iba a ser el 2015, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Que lo proyectan como se lo imaginan, con algunas cosas súper locas. A mí de verdad me hizo reír muchísimo este tema de las agujetas que se amarran solas y cosas así, y el tipo de vestuario que tienen algunos, y etcétera. Y eso me pareció bastante padre. Entonces, la inventiva que tienen para algo que no existía, que era el 2015, me encantó. Y me divirtió mucho. Sé que a lo mejor está medio flojilla, porque también creo que hay mucha comedia de pastelazo, pero me pareció más divertida, me encantó yo recordar muchas cosas del 2015 y decir, pues no, claramente nada de eso sí era, o sí, ¿no? De ciertos detalles. Entonces, por lo mucho que se juega con la creatividad, esa fue mi favorita. Pero sobre todo también quisiera destacar que si nos ponemos ya más cinéfilos y nos ceñimos a cuál creo que está mejor hecha, pues creo que la primera sigue siendo la principal y la mejor, la que tiene más consistencia en lo que quiere contar. Y la 3 la verdad, sí se me hace flojilla. No me parece mala, no estoy diciendo que, ay, no, esa que hace ahí, pero creo que fue la que menos disfruté y creo que es la única que sí le baja una nota, un escaloncito al nivel de las otras dos. Entonces, no sé si es tan consistente como me la quiere vender Osvaldo, pero entiendo que para la mayoría de las personas debe de ser así. Oye, interrumpiendo tantito, Freddy, justo lo que menciona Ale, para mí es un punto a su favor. La comedia, a mí, digo, no sé si sea, no sé, sé que los tres somos muy de ver las películas en su idioma original y tal, pero Volver al Futuro, yo nunca la he visto en inglés. O sea, para mí Volver al Futuro, desde niño que la vi por primera vez, evidentemente en la tele, pues estaba doblada y para mí es parte de la magia de esa película, es el doblaje por los diálogos, por los chistes, por obviamente lo tropicalizada que está nuestro país, porque en realidad
tú escuchas la voz y te crees que es la voz de Michael G. Fox y la voz del Dr. Brown y todo. O sea, a mí la verdad es, a pesar de que son así muy exageradas las voces, pues son muy propias de ese tipo de películas, ¿no? Y de la década y del tipo de cine. A mí la verdad no sé, ahorita que Ale me responda la duda, de si las viste, Ale, en inglés o en español, tomando en cuenta que las acabas de ver la 2 y la 3 por primera vez. Pero a mí en lo personal, el doblaje me encanta y la comedia me gusta mucho. Es las la trilogía, eso yo creo que sí, más memeable, ¿eh? O sea, más de la que más se han hecho memes, de la que más se han sacado clips para hacer reír, o sea, hay muchas, evidentemente está Shrek por ahí también, sería una de las que más memeables, pero la de Volver al Futuro con todo el McFly y el Eres una gallina, y, o sea, la verdad es que tiene material de sobra para hacer chistes y referencias esta película. Voy a tomar la palabra nomás para contestarle a Osvaldo y decirle que justo mi experiencia es totalmente opuesta. Literalmente no sé qué hablas, porque nunca la he visto en español. Pues No me obviamente ahorita que digas las vi en eso. inglés. Ajá, entonces, y me parece que está estupendo. Bueno, o sea, el guión tal cual literalmente lo escuché en inglés, pues a mí me pareció estupendo. Me daba mucha risa que regresar al gag de You're the Dog Dog, me parecía muy bueno, pero tiene muchos gags que sabe cómo repetir en las tres. Vamos a hacer Entonces, el experimento. Un día tú la verás en español y yo la veré en inglés. pero sí, o sea, no, yo no sé qué tropicalizaron, no sé nada, pero a mí el guión original, el que escuché, me pareció que es bastante divertido, es inteligente y nunca cae en este tema de sobreexplicar en temas científicos, ni mucho menos, y me parece divertido. Pero no, pues yo no las he visto nunca en español. No, pues qué cosa, porque yo también, al igual que Osma, yo nunca las he visto en inglés. Estoy casado con el tema del idioma en español. De entrada, esa voz que presenta Volver al Futuro y que te empieza a decir los actores, muy, insisto, muy de Canal 5, pues ya para mí tiene un encanto natural. Y dos, hay gags que seguramente, como bien dice Ale, en inglés deben de funcionar igual, pero para mí, y hay que hacer el experimento, porque para mí sería muy difícil no escuchar el Eres un gallina, McFly. De estas cosas que ya están muy en la cultura popular, pero también deben de estarlo en su idioma original, en inglés, por supuesto. Y ya para cerrar, para ir cerrando con este tema de Volver al Futuro, más allá de la relevancia que tuvo desde el punto de vista técnico del guión, etcétera, etcétera, más cinematográfico en el tema del cine, hay dos cosas importantes ya para concluir. Uno, quizá no se dieron cuenta, porque no es tan sencillo darse cuenta, pero el papá, a ver, son los mismos actores, o sea, Marty McFly es el mismo actor, uno, dos y tres, el Doc, el villano, la mamá. Sin embargo, la novia, por ejemplo, la de la primera película es una, la de la segunda película es otra, más o menos parecidas, y por ahí la cosa funciona. Sin embargo, con el tema del papá, hay un tema porque el papá, que es Crispin Glover, George McFly, es el papá en la primera película y ya no regresa a la segunda película y ya no lo volvemos a ver nunca más después de la primera. Dirán ustedes, no, claro que sí sale, ahí yo lo vi y es igualito. No, es que tuvieron que usar a otro actor, pero no solo otro actor y lo maquillaron parecido y demás. Le pusieron una prótesis del actor Crispin Glover, es decir, pusieron o usaron la cara del papá en la primera película para hacer una máscara o unas prótesis que se parecieran a él y así poder seguir con las películas. Que es más o menos lo que platicaba Osvaldo en la sección de las noticias que hicieron con el tema de Avatar, ¿no? Pues resulta que aquí, y quizá eso nos dé una respuesta a la incógnita de la nota que trajo Osvaldo, pues aquí Kristen Glover dijo, yo los voy a demandar porque están usando mi imagen en el cine. Se sabía que iban a cambiar el actor. El tema es que Crispin Glover va al cine y se ve a él, interpretado por otro actor, pero siendo similar en sus características físicas, etcétera, etcétera, y dice, esto es material para demandar. Eventualmente lo terminó haciendo, dijo que Universal no era dueño de su cara en ningún momento. El estudio argumentó que al haber firmado las primeras películas tenían derecho a usar el metraje y materiales relacionados, etcétera, etcétera. Pero al final Glover terminó ganando. El juez dictaminó que los estudios no pueden usar la imagen de un actor de manera sustancialmente similar.
para dar la impresión de que el actor está participando en una obra sin haber dado su consentimiento. De ahí vino una serie de cláusulas estrictas y de modificaciones dentro del sindicato de actores. Y lo curioso es que todo esto empezó porque el actor pues no estuvo de acuerdo con cómo terminaba la primera película. Al final, la familia de McFly, por este cambio en el tiempo, pues termina teniendo otras condiciones, siendo prácticamente teniendo dinero. Y el mensaje es que ahora sí todos son felices, todo cambió y todo está bien. Entonces él dijo que no estaba de acuerdo en esa tesis de que el dinero es la clave de la felicidad y es por eso que no participó. Y lo último ya para cerrar es por qué, habiendo tantos remakes, reboots e historias sobre todo ochenteras que están siendo repetidas desde hace algunos años, ¿por qué no ha pasado lo mismo con Volver al Futuro? Y la cosa es pues bastante sencilla, y es que los guionistas han dejado muy en claro que esto no va a tener remakes, al menos mientras ellos dos vivan. Ya no saben qué harán los herederos de sus regalías y demás, pero por lo menos mientras ellos vivan, no habrá un remake de Volver al Futuro. ¿Por qué? Uno dice que sería como un ultraje a la historia. Pero dos dice, bueno, son tantas, o sea, tantas ideas que tuvimos de viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, que sería prácticamente una prostitución de nuestra idea, de nuestros hijos, casi, casi así lo comparo, el permitir que se hicieran remakes y reboots de esto. Además de que lo señalan muy bien, no podría haber una historia así sin un Michael J. Fox, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco de lo que opinamos de la trilogía de Volver al Futuro, de Back to the Future. Quedan muchas cosas todavía por diseccionar, incluso los tres que las hemos visto, algunos más, algunos menos. Sigue habiendo cosas que queremos descubrir, desde el tema del doblaje, desde el tema de referencias que uno las vuelve a ver y descubre cosas nuevas, hasta esta mirada en la que, insistimos, tienen también que verlas, no solo desde el punto de vista palomero, sino también como una construcción de guión importante, relevante, y que con ello es que se logró tanto éxito y hasta la fecha se sigue logrando tanto éxito con el público. Cerramos así nuestro segundo acto, el tema de la semana, y sin más que tratar, vámonos al tercer acto. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Hemos llegado al tercer acto de Cine a Tres Actos, momento de hablar de las recomendaciones de la semana, y voy a comenzar con mi querido Osvaldo Escalante para que nos diga qué película disponible en cines, en plataformas, nos recomienda para ver esta semana. Perfecto, pues yo sí cambié completamente drástico el tema de la recomendación. Yo me voy a ir con una película que está disponible en Movie y que se llama Melancolía o Melancolia. Esta película del 2011 dirigida por Lars von Trier, un canceladísimo evidentemente, pero que bueno, esta es sin duda una de mis películas favoritas de su filmografía. Protagonizada por Kristen Dunst y por un gran elenco que incluye desde Alexander Skarsgård, desde Stellan Skarsgård, desde Charlotte Gainsbourg también, en fin, un gran elenco. ¿De qué trata esta película? Bueno, es una película que está dividida en dos partes, sin embargo voy a tratar como de unificar la premisa de la película. Estamos en la boda de los dos de los protagonistas, que son Kristen Dunst y Alexander Skarsgård. Se están casando, están en esta boda, y a lo lejos pues se alcanza a ver como si fuera una estrella fugaz, un fenómeno astronómico, el planeta Melancolía, que está pasando cerca del planeta Tierra y que pues es un fenómeno astronómico que no volverá a pasar en nuestras vidas, ¿no? En un principio pareciera quedar simplemente en eso, y la película se desarrolla dentro de la boda. Sin embargo, así como el planeta se llama Melancolía, la propia Kristen Dunst tiene melancolía. Entonces, desde la relación con su ahora esposo, desde la relación consigo misma, pues vemos a un personaje muy triste, muy melancólico, muy afectado por diferentes situaciones, y evidentemente eso termina pues por sufrir consecuencias dentro del matrimonio. Y a eso le agregamos que
evidentemente, este planeta que lleva por nombre Melancolia no está pasando por un lado del planeta Tierra, sino que poco a poco se está acercando a hacer colisión con la Tierra. Entonces, pasamos de la boda a esta contemplación, digámoslo, de pues el fin del mundo. Un fin del mundo, evidentemente, no como lo solemos ver en las películas de catástrofes, sino un fin del mundo muy melancólico. Entonces es una película, la verdad, muy, muy serena, muy triste, muy tranquila en ese sentido, pero que desde las actuaciones y la propia fotografía muy característica del director, pues la verdad es que es una película que yo recomiendo mucho. Si no les gusta el cine de Lars von Trier porque es muy fuerte como Anticristo o Ninfomanía, esta no es de ese estilo, es muy diferente, así que denle una oportunidad. Melancolía disponible en Movie. Muchas gracias, mi queridísimo Osvaldo. Empezamos tranquilos, ¿no? Esta sección de recomendaciones. Mi querida Ale, ¿qué película de movie nos traes el día de hoy? Pues doña Miranda Priestley me robó mi papel, entonces yo no traje una de movie, ahora yo le voy a robar el papel y me traje otra de otra plataforma que es nada más y nada menos Amazon Prime. Se llama La Isla Más Bonita, o en inglés, su nombre original, Most Beautiful Island. Es una película del 2017 dirigida por una actriz bastante buena llamada Ana Asensio, que pues bueno, aquí es realizadora además de protagonista. La isla más bonita es acerca de una mujer que es inmigrante en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, que de hecho por eso lleva el nombre de la isla más bonita. Y pues esta mujer, como sabemos y como es la vida de muchos inmigrantes, pues le está pasando mal, ¿no? Básicamente anda buscando ahí trabajillos que puedan ayudarle a sacar algo de lana, es complicado, como siempre maltratan a los inmigrantes y no les dan oportunidades buenas, les pagan 3 pesos, etcétera. Entonces, pues la vemos lidiar con trabajillos ahí bastante feos, muy mal pagados, y de pronto una amiga suya le dice, oye, no voy a poder asistir a una chamba que tengo que hacer, es nada más ir a hacer como una especie de modelo, de mesera en un evento, pues lánzate por mí. Entonces, como confía en su amiga y como su amiga también es inmigrante que ha tenido estas mismas broncas, pues ella va a hacer esta chamba. ¿Qué se encuentra en esta chamba? Pues un tema muy riesgoso, no les quiero, es que cualquier cosa que les diga se las va a spoilear y resulta que pues es un lugar donde reclutan mujeres. Pero ¿qué van a hacer esas mujeres en ese lugar? Se lo juro que usted no se lo imagina. Lo que usted esté pensando en este momento que van a hacer ellas, no es. Es una cosa que a nadie se le va a ocurrir y por eso vale la pena la película. Retrata muy bien el tema de la migración, de lo difícil que es poder sobrevivir en una ciudad que te come, como lo es Nueva York, y más que nada esta parte última donde ella llega a este trabajo peculiar. Qué cosa tan tensa y tan desagradable y tan desgarradora. Hay muchas cosas ahí que tienen que ver. Dura creo que menos de hora y media, entonces pues es fácil de ver, se va rápido, es muy tensa y es La Isla Más Bonita 2017, está en Amazon Prime. Muchas gracias, mi queridísima Ale. Yo cierro esta sección de recomendaciones con una película que pueden encontrar en HBO Max. En 2009, la escritora argentina Mariana Enríquez publicó una colección de cuentos llamada Los peligros de fumar en la cama. Era una obra compuesta por 12 cuentos que en general fusionaban la vida cotidiana con el tema, pues el tema macabro, ¿no? Explorando miedos y obsesiones de la sociedad argentina. Dentro de estos 12 cuentos hay dos, La Virgen de la Tosquera y Carrito, que son los que le dan vida a la película La Virgen de la Tosquera. Insisto, disponible en HBO Max. ¿De qué trata el cuento de la Virgen de la Tosquera? Es la historia de un grupo de adolescentes, de unas chicas que están enamoradas de uno de sus amigos de la infancia y de repente a este grupo de amigos se suma una mujer mayor, mucho más experimentada, mucho más liberal, que termina robando la atención de este compañero de ellas, generando una envidia tremenda en ellas. Y al pasar esta situación, una de ellas, nuestra protagonista, decide pedirle ayuda a su abuela, quien la adentrará en el reino de la magia negra, ¿no? Para tratar de tomar la atención de este hombre del que están enamoradas. Y otra de las historias, que es la de Carrito, es a partir de un elemento de un carrito de súper que aparece en un vecindario, permite
centrarse en la indiferencia y en la poca solidaridad de la comunidad argentina ante la violencia que se vivía en aquellos tiempos. Estos dos cuentos le dan, insisto, vida a La Virgen de la Tosquera, esta película de 2025 dirigida por Laura Casabé, que entre otras cosas ha tenido un paso por festivales interesantes. Estuvo en Sundance, no terminó siendo ganadora, pero estuvo en Sundance compitiendo por el premio del jurado. Ganó mejor fotografía en el Festival de Sitges de 2025 y fue la gran ganadora del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Apenas está teniendo distribución global, así que probablemente cosechará muchos más premios durante este 2026 e inicios del 2027, incluso terminando en las grandes ligas por ahí con alguna nominación como película internacional en los grandes premios. Entonces, esta es la recomendación de un servidor esta semana, La Virgen de la Tosquera, disponible en HBO Max, película argentina. Y pues bueno, hasta aquí nuestro podcast, nuestro episodio número 2 de esta tercera temporada de Cine a Tres Actos. Les agradecemos mucho, por supuesto, el favor de su escucha y hay que despedirse y dar nuestras redes sociales. Empiezo contigo, mi querida Ale, donde te podemos leer, ver, escuchar, seguir. Muchas gracias, querido. Y por cierto, qué gran recomendaciones. Sí, vean La Virgen de la Tosquera, ¿Verdad que película sí? chingoncísima, chingoncísima. Algún día la traeremos para desmenuzarla. Me parece. Twitter e Instagram, ¿verdad que sí? @PatGretel, un placer estar con ustedes. Un placer, sí debo decirlos, que me hayan hecho ver Back to the Future. La pasé muy bien, entonces, pues nada, querido público, échesela otra vez porque de verdad vale la pena y nos vemos la próxima semana. Y de eso se trata, mi querida Ale, sí, de hacer que se descubran películas nuevas y quizá con estas que son más populares, que muchos dirán, bueno, las hemos visto 4 veces, pues verlas desde otra perspectiva y entender quizá cosas que en un primer visionado no se disfrutan, no se ven, no se observan, etcétera, etcétera. Mi queridísimo Osvaldo Escalante, ¿dónde te podemos ver, leer, escuchar? Platícanos de tus redes sociales, por favor. Muchas gracias, señor Feredi. Gracias, Ale, y gracias a todos los que nos escucharon. Estamos de regreso con más pilas que nunca para esta tercera temporada. Y esperen la siguiente semana porque también traemos pues el cierre de nuestro ciclo de trilogías. De hecho, ya hasta tenemos ahí, me suena manada, va a decir Freddy, ¿no? Ya hicimos un calendario de aquí hasta el término del verano, así que espérenlo porque la verdad está muy bueno. Pero para eso, pues todavía faltan algunos episodios. Muchísimas gracias. A mí me pueden leer en @osvaesc, Twitter e Instagram, y por supuesto también cada miércoles en Cine a Tres Actos y todas las mañanas en vibraradio.mx. Muchísimas gracias. Sí, a ver, viene el cierre de este ciclo de trilogías. Viene la trilogía elegida por Ale, así que ya sabe usted que viene denso el próximo episodio. Viene este cobro de la apuesta que hicimos con la quiniela de los Oscars, donde el ganador elegirá de qué se va a platicar. Va a estar también interesante. Y por supuesto, pues somos, como lo han escuchado a lo largo de este y otros episodios, pues unos auténticos FIFAs. Entonces no podemos dejar pasar la temporada mundialista y les traemos ahí sorpresas varias para este podcast Cine a Tres Actos. A un servidor lo pueden leer en @FreddyMontes, en X, antes Twitter, @MXCinéfilos, cuenta hermana de Cine a Tres Actos. Y por favor, escúchenos cada semana, cada miércoles, un nuevo episodio en su plataforma de música favorita, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o totalmente gratis en YouTube. Y síganos en @cineatresactos en X e Instagram. Y bueno, no habiendo otros temas que tratar, queridos escuchas, llegó el momento de despedirse con una frase de la comentada trilogía de Volver al Futuro que representa muy bien la tesis de la propia película y de lo que es la vida misma, básicamente, que dice lo siguiente: tu futuro aún no está escrito, el de nadie, tu futuro es lo que tú hagas de él, así que haz uno bueno. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Cine a Tres Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @cineatresactos.